¿Comer o no comer? He ahí el dilema. Ser o no ser fue la cuestión de Hamlet. Para nosotros, el gran dilema de la humanidad es comer o no comer. Pues no se puede ser sin comer previamente. Sin complicarme en profundidades filosóficas, usando el sentido común, afirmo que lo más importante, primario y cotidiano que hacemos todos los mortales es comer, sin lo cual no podríamos soñar despiertos, resistir, amar, ni llegar a la luna, que ni descomer es posible antes de comer. Media humanidad o la humanidad entera, todas las madres se hacen la pregunta día a día durante toda una vida: ¿qué poner dentro de una olla de comida? Concluimos, como ya habrán concluido un montón de científicos e investigadores y filósofos locos, que la necesidad de comer es el gran motor y el dilema que mueve a todos los seres vivos. También pensamos que podría ser el sexo que permite la continuidad de la vida, la reproducción, pero concluimos que para disfrutarlo debemos primero tener energía, y esa nos da la comida, y que si el recién nacido no recibe comida, se muere. Es que ni siquiera dormir es posible cuando se tiene hambre, a no ser que se trate del sueño eterno. Y morir tampoco es posible si antes no estamos vivos y condición para estarlo es comer. También observamos que el gran problema de la humanidad es que unos mueren de hambre por exceso y otros mueren de hambre por justamente lo contrario. Y que esto ha sido causa de violencia, guerras y muerte desde que la historia lo registra. Los habitantes de los países pobres malviven para comer y los habitantes de los países ricos malviven por exceso de comer. Y algunos se comen a los menos fuertes, dentro y fuera de su territorio. Canibalismo puro. Aquí hay que retomar el pasaje de una novela donde el personaje central inquirió al jefe de una tribu, diciéndole que lo único que no entendía es cómo ellos mataban y se comían a sus víctimas, a los que el originario le respondió: y yo lo que no entiendo es cómo ustedes les matan y no se lo comen. El jefe indio se equivocaba. Claro que sí los matan y se los comen, quizá no físicamente, pero sí. Si tomamos en cuenta de nuevo que somos lo que comemos y que si les roban la posibilidad de comer a media humanidad, les quitan el derecho a vivir, a ser, volvemos a Hamlet. Por todo esto, hoy despertamos una vez más con hambre, pensando y repensando en la dramática crisis que sufrimos los humanos, los animales, los árboles y, claro, todo el planeta Tierra que destruimos mientras lo disfrutamos. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos los seres vivos para causar tamaño desastre? Y fue cuando escuchamos una voz que nos recriminó diciéndonos que no son todos. Cierto, es verdad, nunca he visto un burro que por burro que sea tropiece con la misma piedra, como si lo hacemos los humanos que insistimos en destruir a nuestra madre tierra que nos da su seno. La voracidad se desata con el desarrollo del mercado globalizado y la competitividad, su condición de existencia que completa el cuadro apocalíptico que vive la humanidad en estos tiempos. El planeta Tierra, y con este los humanos, también estamos muriendo porque hemos roto su ciclo de retroalimentación y además le estamos intoxicando. Tú eres lo que comes, ya lo dijo un sabio muy sabio. La tecnología, con toda su inteligencia artificial, pretende dominar el mundo y a los poderosos escapar a otro planeta, pero por supuesto no tendrán cupo para miles de millones de hambrientos, ni podrán hacer el milagro de que las computadoras broten semillas que las dan la comida. Al divagar en todos estos temas, aterrizamos una vez más en lo que nos lleva: fruta, comida, semilla sembrada, que bien podría ser una solución al problema de producir comida para saciar el hambre si millones y millones de niñas y niños en el mundo entero sembraran semillas en sus escuelas. Tendríamos así, aquí y ahora, el paraíso terrenal. De inmediato vino también a nuestra mente el problema de la tierra útil, que es monopolizada y en lo imposible que ha sido una reforma agraria pese a las múltiples revueltas reprimidas por atreverse a reclamar la tierra que es de todos. Y pensé que esta es valiosa si hay quien la trabaje, porque si por el latifundista fuera, moriría de hambre recorriendo sus extensiones si no hay quien trabaje para él. Pero también está el otro problema, y es que sembrar es tarea para campesinos ignorantes o para la agroindustria explotadora y contaminadora. Aterrizamos entonces en el tema de la educación, que no nos educa para resolver esta problemática vital, sino para entrar en la cadena del mercado. Y luego, en sí como yo o comemos todos, y entonces vino el verbo compartir.
porque si yo como y el otro no, estaré creando un potencial enemigo que me puede devorar. La lógica de la guerra. Después de tanto cavilar, llegué a la increíble conclusión de que o comemos todos o nos comeremos unos a otros. Y entonces el dilema ya no será ser o no ser, porque ya no habrá nada que comer. Y yo creo que esta es la mejor forma para empezar este capítulo de Otro Mundo si es posible. ¿Cómo están todos? Bueno, bien comidos por lo que veo. ¿Qué dice Mafalda? Bueno, a ver, comer o no comer debería ser la nueva pregunta. ¿Y cómo empezamos nosotros como seres humanos, como parte de un todo, ¿no? Porque al final somos parte de este mundo y somos mundos individuales formando un mundo entero. Y esa es la parte interesante de empezar desde nuestro microespacio, como digo yo, y cuál sería la herramienta necesaria para empezar con esta concientización. Por ejemplo, fomentar los valores humanos dentro de nuestro hogar, empezar con la niñez en esa parte. Sí, solamente quiero anotar lo siguiente. ¿Será un problema nuevo? ¿Será un problema que tenemos ahora? ¿O será un problema que se ha suscitado a lo largo de la historia y que ha determinado, entre otras cosas, la historia de los seres humanos? Porque yo me pregunto si el gran problema tuyo todos los días, la gran pregunta que te haces es, ¿hoy qué le pongo a la olla cuando quieres alimentar a tus hijos? Y esa pregunta te la haces tú aquí, se la hacen los negritos en África, los explotados de África, se lo hacen los europeos y se lo hacen los que tienen abundancia también en el norte. Entonces, es un problema a lo largo de la historia, el problema de la alimentación, de poderse alimentar. Yo quisiera pensar que no es un problema de ahorita, sino que es un problema que ha suscitado en la humanidad todo el hacer de la humanidad. Aún más, yo te pregunto, Peluso, ¿podrías tú trabajar si no comes? No, de ninguna manera, no hay cómo. ¿Y trabajamos para qué? Pues para obtener algo de comer. Así, sí. Vea usted lo complejo. Pareciera que, y no solamente eso, yo iba a decir, pareciera que todo está determinado por la comida, pero si nosotros miramos, por ejemplo, la reproducción de todos los seres, el tema sexual para la reproducción depende de la energía que tengamos. Una persona para reproducirse, un ser humano o un animalito para reproducirse, tiene que tener energía suficiente, o sea, haberse alimentado. Y un niño cuando nace, ¿qué es lo primero que quiere el niño? Comer. Porque si no come, muere. Entonces, en todos los campos de la actividad de los seres humanos y de los animales, pienso que es prioridad comer. Ahora bien, hay unos que se enferman por comer excesivamente y otros que están raquíticos, desnutridos totalmente, como hemos visto las fotografías de niños africanos. ¿Por qué será eso? Pregunto a Mafalda. Porque no hay conciencia, porque no se está generando conciencia, no se está educando con el verbo compartir, no se está educando con valores humanos principalmente. El tema de la educación está tan tergiversado ahora que creen que educar a los hijos es mandarlos a la escuela a que aprendan solo matemática, inglés y otras cosas más, cuando la verdadera educación viene desde el hogar. Y eso es el respeto interno en el hogar, es la conciencia, es el compartir, es el hecho de si tengo un pan y somos 5, pues no es que yo me lo como rápido porque tengo hambre, somos 5 y lo dividimos en 5. Esa es para mí la parte fundamental que veo al día de hoy, que es una gran falencia. Sí, tú estás abordando, creo, el tema muy acertadamente. Es que el problema es comer o no comer, ese es el gran dilema, ¿sí? No es el que planteaba Hamlet seguramente de ser o no ser, pero ¿cómo lo resolvemos? Y tú estás apuntando a que lo resolvamos a través de la educación, porque la educación si nos prepara para compartir, pues habrá para todos, si no acabamos, como le diste tú al final, comiéndonos unos a otros, ¿no? Exactamente. La guerra
el conflicto social, ¿a qué lo atribuyes tú? Pues a la necesidad de comer. Pongamos un ejemplo que es muy actual a día de hoy, la guerra en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, Ucrania siempre ha sido conocido por sus vastos recursos en cereales, por ejemplo. Entonces, siempre la guerra se basa en recursos o en la necesidad de cooptar los recursos, en este caso la comida. Eso es básicamente una de las causas de la violencia en general, no solo las guerras, sino la competencia. Ahorita podemos tener un pan y si no tengo la educación correcta, como tú decías, Michelle, yo te puedo quitar el pan y porque yo tengo hambre me lo como rápido y no te comparto. Y ahí empieza el problema. Sí. Exactamente. La competitividad tiene que ver mucho con esto. Efectivamente, el verbo compartir, la práctica del verbo, no el discurso, el verbo es porque de esto vienen hablando hace mucho tiempo del verbo compartir, pero practicarlo es coger un pan. Lástima que no tengo la imagen aquí ahorita y no se la mostraba. Tú me puedes hacer el favor, traes esa imagen y se la mostramos, porque esa es la clave de la comida y del compartir. Vean ustedes la imagen. ¿Sí o sí? Ahí está ¿Sí? todo el tema, porque ¿qué están haciendo? Están compartiendo un pan. Para eso hay que tener sensibilidad, hay que tener corazón, tienen que habernos educado para compartir, o si no, no sería posible nunca que la gente se alimente toda, que no mueran unos de hambre mientras otros se enferman por exceso de comida, ¿no? Y esto incluso es bien paradójico lo que tú dices de que hay gente en el mundo que se muere por exceso y hay gente en el mundo que se muere por falta. Eso es muy interesante. Claro, es increíble eso, ¿no? En alguna época los aviones tuvieron que ampliarle los asientos porque ya no cabía la gente, lo gorda que era, ¿sí? Mientras nosotros vemos el niño africano que muere ahí pegado a un buitre porque está a punto de ser presa para el buitre, ¿no? Pero ahora una pregunta interesante que yo le podría hacer a Michelle es, si tú fueras ese niño africano o cualquier persona africana, ¿tú qué harías para resolver el problema del hambre en el mundo? Primero, te la pusieron difícil. Que conste que te la pusieron sí, difícil. súper difícil, pero a ver, si yo soy una persona en ese estado, primero hay que entender el estado psicológico de las personas también. Porque estamos hablando de que ya son generaciones de niños que vienen en escasez, que ya se ha normalizado la pobreza, la escasez y el hambre, que es algo que no se debe normalizar en la mente de un niño ni concientizar de esa manera. Hay que trabajar mucho en esa parte. ¿Por qué? Porque son personas que pocos entienden la problemática y la mayoría vive en eso y lo ve como normal. Entonces, no hay mucho actuar. Son pocas las personas que tú ves que dan ese clic y dicen, no, esto no es correcto. Y ahí es cuando empiezas a ver cambios. Sí, tú ves, o sea, hay gente que representa comunidades, que está luchando por sus pueblos, por justamente una equidad, pero es con un cambio, un tema psicológico bastante grande. Ahora, yo siempre soy de las personas que lucha por la igualdad y la justicia, siempre me he enfocado en eso. Por ende, es del verbo compartir aplicado, no solamente dicho, sino puesto en práctica en mi diario vivir, en mi actuar diario, en la conciencia con la que estoy desempeñando mis labores. Es saber medir límites, es saber medir y ver el tiempo-espacio donde estoy para poder ver cómo puedo aportar en ese sentido. Aquí quisiera tratar un tema que está de moda también. Nosotros pensamos que todo lo va a resolver la inteligencia artificial. Yo no digo que no sea un avance de la humanidad, que sea importante, pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es que de los celulares de estos aparaticos, no van a salir las semillas ni van a salir los frutos. Esos salen de la tierra y eso hay que lograrlo con el esfuerzo, con el trabajo de los seres humanos o de los animalitos que nos colaboraban en una época para sembrar, y de los que polinizan y todo esto, porque es un equipo en la naturaleza. Sin embargo, la gente confía y está dedicada ahora a la tecnología y se han olvidado de lo más importante, que es ir a compartir lo que se siembra, la semillita, el fruto que tenemos
compartirlo. Esa es la clave de todo este problema complejo sobre el que estamos tratando hoy. ¿Qué piensa Peluso? Pues yo pienso que la mayoría de problemas justo vienen en lo que hacemos, que es totalmente contrario, que es venderlo. Si yo lo vendo, va a haber una persona que tiene la capacidad de comprar esa fruta y va a haber una en la que ya no va a poder tenerla. Eso se que va a morir acaba de de hambre. decir Peluso es bien importante. Una cosa es producir un valor de uso. Suponte, yo produzco papitas, ¿ya? Y traigo papas y las comparto con mis hijos, y las comparto con el vecino, y las comparto con el del otro vecino que me ayudaron en la cosecha. Eso es compartir valores de uso. Pero si yo esa papita digo, esa papita está bonita, es papita de primera, esto la libra vale a 30 centavos o 40 o 50, no, mejor $1 la libra, más utilidad me va a dar más ganancia. En ese momento se acabó la posibilidad de que todos coman, ¿sí? Y solamente podrán comer aquellos que tienen capacidad adquisitiva. ¿Estamos ahora, de acuerdo? Michelle, yo te hago otra pregunta bastante curiosa, pero ya no tan complicada. Justamente mi abuelo dice que va a haber personas que en ese tipo de circunstancias ya no van a poder consumir comida. Entonces yo te pongo en la circunstancia de, imagínate una madre que está en esas circunstancias y que no le puede dar de comer a sus hijos. ¿Tú cómo crees que eso afectaría o qué se te ocurre en la cabeza cuando yo te digo esto? Ahí te la pusieron bien difícil, porque es entrar en lo cotidiano, en lo más difícil del día a día, que es llenar la olla, que fue uno de los puntos de partida de nuestra discusión de hoy. ¿Cómo parar la olla? Dicen por aquí. Exactamente, yo te digo desde mi perspectiva, porque yo no puedo hablarte de algo que es muy aislado para mí, que lo puedo ver, ya yo veo las situaciones, puedo escuchar, pero no lo vivo, por ende, no he vivido el extremo de lo que pueden estar viviendo en África, entonces no podría tal vez emitir algún tipo de comentario o de actuar que podría ser, porque no es mi realidad, ¿ya? Mi realidad es otra, ¿sí? Y es más favorable, obviamente, pero sí hay momentos en los que uno como persona, como madre, se dice, bueno, o sea, el día de hoy necesito dinero, necesito producir, ¿qué les voy a dar de comer? Entonces, ahí es cuando entra la cabeza recursiva y decir, bueno, o sea, hay que hacer actividades distintas, hay que sembrar. El tema de la pandemia es un claro ejemplo, o sea, la pandemia nos enseñó a muchos, a otros les hizo recordar el valor de la tierra. ¿Por qué? Porque es la única que no te está poniendo precio alguno o condición alguna para darte algo. Entonces, es la manera de, sí, de practicar el verbo compartir y es decir, bueno, o sea, tengo esto, tienes que analizar lo que tienes al frente y con eso empezar a actuar. Claro. Y en este caso se practica el trueque. Desde esa época hasta el día de hoy nosotros aquí tenemos recién mis plantas de tomate dieron tomates. O sea, ese tipo de detalles son los actuales que hemos sembrado nosotros al día de hoy. Es lo que yo como mamá digo, bueno, o sea, no tengo tal vez, bueno, no como carnes, pero digo, no tengo como otras madres, no tengo el pedazo de carne, pero tengo 2 tomates. De acuerdo. No tengo una taza de arroz, pero tengo... Sí, ahí queda totalmente claro la importancia de la tierra, la importancia de cuidar el pedazo de tierra y también de tener un pedazo de tierra en donde sembrar, porque si no tenemos tierra no vamos a poder sembrar. También la importancia del trabajo, todo se mezcla aquí. Y te olvidas de algo muy importante, que es la importancia de la educación. Claro. Porque Michelle acaba de decir algo muy importante, y es que si no tengo un pedazo de carne, puedo sustituir ese pedazo de carne por un pedazo de tomate, porque yo mismo lo sembré y sé cómo sembrarlo, porque mi educación hizo que yo sepa cómo sembrarlo. Sí, es que en este campo hay muchas cosas que discutir. ¿Por qué? Por ejemplo, todo ese alimento procesado es costosísimo, pero costosísimo. Además, contaminante, ¿sí? Porque viene empacado en plástico, viene empacado en poliestireno, viene empacado en una cantidad de cosas. En cambio, el tomatico viene con su propia piel y no lo podemos comer en vivo y en directo. El plátano lo pelamos y si botamos la cáscara de plátano es abono para la tierra, no es contaminación.
Y en una época de contaminación como la que tenemos, nosotros tenemos que revisar todo esto y pensar que tenemos que producir nuestro propio alimento, que sería la solución real al problema de comer o no comer, ese gran dilema que estamos planteando hoy en el podcast. Y yo también planteo algo que es, hay dos perspectivas, el que muere por exceso y el que muere por no tener nada. Por defecto, sí. Por defecto. El que está por defecto en una circunstancia en la que no puede comer, a ver, yo creo que es muy simple la respuesta de que él no puede hacer mucho porque no tiene la energía, porque no puede comer. Es así de lógico, es muy lógico, pero realmente es fundamental esto. Entonces, la tarea real está en las personas, no que mueren por exceso, sino las que se exceden en general, vivas sobre todo. Estas personas son las que tienen que ayudar de esta forma, compartiendo. Y más allá de eso, yo creo que la solución real y de fondo podría ser la siguiente. Cuando nosotros nos hemos desarrollado como personas egoístas, ya no compartimos y por eso otros aguantan hambre. Entonces, volvemos al tema de la educación que se planteó antes. Si nosotros educamos a nuestras niñas y niños compartiendo, sembrando y compartiendo, aplicando ese proyecto del que hablamos tanto, fruta, comida, semilla sembrada, los niños en el mundo son millones de millones de millones y podrían sembrar millones y millones de plantas alimenticias, frutales y todo esto, y estaría resuelto ese problema si educáramos a las próximas generaciones para algo tan práctico que hoy en día excepcionalmente lo ponen en práctica, y es sembrar el alimento. Si las niñas y los niños desde el primer añito empiezan a sembrar el alimento, podemos estar seguros que resuelve el gran dilema de comer o no comer. Eso entra en una parte básica de la formación del ser humano y de la crianza de ahora, de los nuevos seres humanos. Tiene que ser como el hábito de comer, de bañarse, de vestirse, de ser responsable, de respetar a tu prójimo, de ser una persona íntegra y buena. Es eso, es exactamente de la mano va esto, es siembra una semilla, genera tu alimento, cuida la tierra, es un principio básico para el buen vivir del ser humano. Yo quisiera cerrar planteando lo siguiente. El problema de comer o no comer no es solo un problema en este momento de los seres humanos. Ojo, nosotros con la contaminación que hemos generado para la humanidad, hemos generado también, o la humanidad ha generado ese problema, también se lo hemos trasladado a todos los seres vivos. En los ríos, aquí mismo, en donde vivimos, en nuestro país, en Machangra, es un lugar donde un pobre pescado no sobrevive, ¿sí? Ningún pececito puede vivir ahí en Machangra. Vamos al río Magdalena, se está secando. El río Amazonas está secando. Estamos ante una situación de que nuestra forma de comportarnos respecto de la naturaleza y respecto de la vida está acabando con la posibilidad de comer no solamente del ser humano, sino todos los seres que habitan el planeta. ¿Estamos de acuerdo? Nos saboteamos como seres humanos, así es. Okay. Acabando Entonces, con la selva de la naturaleza. A sembrar es la solución y a compartir el fruto de nuestra siembra. Y cerramos este podcast y nos despedimos con eso. A sembrar y a compartir el fruto de nuestra siembra. ¿Estamos de acuerdo? Desde niños. Exacto. Más nada. Gracias mil. Chao, chao.